Buenos días, queridos amigos. Hoy les voy a contar una historia que les va a llegar hasta el mero corazón. Es la historia de Aidiana, cuyo nombre en apache significa flor eterna, una mujer que vivió en el siglo XIX y que nos enseña que el destino no está escrito en piedra, sino que se forja con valentía, sabiduría y un amor inquebrantable por los suyos. Esta es una historia de dolor y esperanza, de traición y redención, de cómo una joven apache que fue vendida como esclava por su propia familia, regresó años después convertida en la salvación de su pueblo. Acompáñenme en este viaje por el desierto de Sonora, donde las montañas guardan secretos ancestrales y donde el viento susurra historias de supervivencia. Los días de inocencia. Era el año 1847, y en las montañas de la Sierra Madre Occidental, la banda apache de los Chiricahuas vivía según las tradiciones de sus ancestros. Aidiana tenía apenas 12 años cuando su mundo se vino abajo como castillo de naipes. La niña había nacido durante la luna llena del mes que los apaches llamaban cuando las hojas se vuelven amarillas. Su madre, Itzel, era una curandera respetada que conocía los secretos de las plantas medicinales. Desde pequeña, Aidiana acompañaba a su madre a recolectar hierbas en las montañas, aprendiendo los nombres sagrados de cada planta y sus propiedades curativas. «Mira, hijita», le decía Itzel mientras señalaba una planta de hojas plateadas, «esta es la ousche, la medicina del oso. Cuando alguien tiene problemas del pecho, esta plantita los alivia como si fuera un abrazo de la madre tierra». Los apaches chiricahuas eran un pueblo orgulloso y libre. Vivían en bicubes, viviendas tradicionales hechas con ramas y cubiertas de piel de venado, que podían desarmar y transportar cuando necesitaban moverse. Su jefe, Mangas Coloradas, era un hombre sabio que había mantenido la paz con los mexicanos durante años. Pero las cosas estaban cambiando. Los ojos azules, como llamaban a los estadounidenses, habían llegado después de la guerra entre México y Estados Unidos, y traían consigo una sed de oro y tierras que parecía no tener fin. Los tratados se rompían como promesas al viento, y la tensión crecía día a día. Aidiana no entendía completamente estos cambios. Para ella, lo más importante era aprender de su madre y jugar con los otros niños de la banda. Era una niña curiosa, con ojos negros como obsidiana y una sonrisa que iluminaba el rostro curtido de los guerreros más duros. Su padre, Cochise el Menor, no el famoso jefe, sino un guerrero que llevaba ese nombre en honor al gran líder, era un hombre conflictuado. La banda pasaba por tiempos difíciles. Los búfalos escaseaban, los soldados estadounidenses los perseguían constantemente, y las provisiones para el invierno eran insuficientes. Una noche, mientras las estrellas brillaban como diamantes en el cielo del desierto, Aidiana escuchó a sus padres discutir en voz baja fuera del bicube. «No podemos seguir así», decía su padre con voz quebrada. «Los niños tienen hambre, los ancianos están enfermos, y los soldados nos persiguen como si fuéramos animales». «Encontraremos una manera», respondía Itzel. «Siempre la hemos encontrado. Los comerciantes mexicanos ofrecen mucho maíz, mantas y caballos», continuó Cochise el Menor. «Suficiente para que toda la banda pase el invierno». Hubo un silencio largo, pesado como una losa de piedra. «¿A cambio de qué?», preguntó Itzel, aunque en su voz ya se adivinaba que conocía la respuesta. «Ya sabes a cambio de qué». Aidiana no entendió completamente esa conversación, pero algo en el tono de sus padres le heló la sangre. Se acurrucó en su manta de piel de conejo y trató de dormir, pero los sueños no llegaron esa noche. ¿Pueden imaginar, queridos amigos, el dolor de unos padres que se ven obligados a tomar una decisión tan terrible? No juzguemos demasiado rápido. A veces la vida nos pone en situaciones donde no hay respuestas fáciles. Si esta historia los está tocando el corazón, no olviden darle like y suscribirse al canal. Compartir estas historias nos ayuda a mantener viva la memoria de quienes lucharon por sobrevivir en tiempos difíciles. La traición del corazón. 3 días después de esa conversación, llegaron los comerciantes mexicanos al campamento. Aidiana los vio desde lejos, hombres de sombreros grandes y bigotes espesos, con carretas cargadas de mercancías que brillaban bajo el sol del desierto.
Aidiana, la llamó su madre con voz temblorosa. «Ven acá, hijita». La niña corrió hacia Itzel, quien la abrazó con una fuerza desesperada, como si quisiera fundirla con su propio cuerpo. «Vas a ir con estos señores», le dijo su madre, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas por el sol. «Van a cuidarte bien, te van a dar de comer todos los días, y vas a aprender cosas nuevas». «¿Por qué, mamá? ¿Hice algo malo?», preguntó Aidiana, sin entender nada. «No, mi niña preciosa, no hiciste nada malo. Es que a veces la vida nos pide sacrificios muy grandes». Cochise el menor se acercó, y Aidiana pudo ver que también tenía los ojos húmedos. Era la primera vez que veía llorar a su padre. «Escúchame bien, Aidiana», le dijo tomándola de los hombros. «Eres una niña apache, y los apaches nunca se rinden. No importa lo que pase, no importa dónde estés, siempre recuerda quién eres. Llevas la sangre de guerreros y curanderas. Esa sangre te va a dar fuerza cuando más la necesites». Los comerciantes se acercaron. Uno de ellos, un hombre gordo con una sonrisa que no llegaba a los ojos, extendió la mano hacia Aidiana. «Ven acá, muchachita. No te vamos a hacer daño». Aidiana miró a sus padres, buscando en sus rostros alguna señal de que todo era una broma cruel. Pero solo encontró dolor y una determinación férrea que no entendía. «Mamá, no quiero ir», susurró. «Yo tampoco quiero que te vayas, hijita. Pero a veces tenemos que hacer cosas que no queremos para proteger a los que amamos». Itzel se quitó un collar de cuentas turquesas que siempre llevaba puesto, una reliquia de su propia madre. «Toma esto», le dijo poniéndoselo en el cuello. «Mientras lo lleves puesto, una parte de mí estará contigo. Y cuando seas grande, cuando seas libre, regresa a buscarnos. Te estaremos esperando». Los comerciantes no tenían paciencia para despedidas largas. Uno de ellos tomó a Aidiana de la mano, una mano áspera que olía a tabaco y sudor, y la llevó hacia las carretas. «Mamá, papá», gritó Aidiana mientras se la llevaban. «Te amamos, hijita. Nunca lo olvides», gritó Itzel. Aidiana vio cómo su madre se desplomaba en brazos de su padre, como toda la banda la miraba con rostros de piedra que no podían ocultar completamente su dolor. Vio cómo su mundo se hacía cada vez más pequeño hasta convertirse en un punto en el horizonte. En la carreta, junto a sacos de maíz y mantas, Aidiana lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. El collar de turquesas se sentía pesado en su cuello, pero se aferró a él como a un salvavidas en medio de una tormenta. «No llores tanto, muchachita», le dijo el comerciante gordo. «Vas a ir a una casa buena, con gente decente. Te van a enseñar a leer y escribir, a ser una señorita de bien». Pero Aidiana no quería ser una señorita de bien. Quería estar con su madre, aprendiendo sobre las plantas medicinales. Quería escuchar las historias de los ancianos alrededor del fuego. Quería ser libre como el viento del desierto. El viaje duró 5 días. 5 días de polvo, calor y desesperanza. Aidiana apenas comía, apenas hablaba. Solo se aferraba a su collar y repetía en silencio las palabras de su padre. «Eres una niña apache, y los apaches nunca se rinden». La casa de los espejos rotos. La hacienda de don Sebastián Mendoza se alzaba como una fortaleza en medio del Valle de Sonora. Era una construcción imponente, con muros de adobe de 2 metros de altura, torres en las esquinas y un patio central donde crecían naranjos y bugambilias. Don Sebastián era un hombre de unos 50 años, con barba canosa y ojos grises que parecían ver a través de las personas. Había hecho su fortuna con la minería y el comercio, y se consideraba a sí mismo un hombre progresista. No como esos otros hacendados que trataban a los indios como animales, él creía en la civilización de los pueblos nativos. «Esta niña va a hacer un experimento interesante», le dijo a su esposa, doña Carmen, mientras observaba a Aidiana en el patio. «Vamos a demostrar que cualquier salvaje puede convertirse en una persona decente con la educación adecuada». Doña Carmen, una mujer delgada y pálida que siempre vestía de negro,
Miró a Aidiana con una mezcla de curiosidad y desagrado. «Está muy sucia», fue lo único que dijo. A Aidiana la pusieron a vivir en un cuarto pequeño junto a las cocinas, con las otras sirvientas. Le dieron ropa nueva, un vestido de algodón áspero y zapatos que le lastimaban los pies, y le dijeron que a partir de ese momento se llamaría María. «Tu nombre de salvaje se acabó», le dijo Sor Esperanza, una monja que venía 3 veces por semana a enseñar a leer y escribir a los hijos de los peones. «Ahora eres María, una niña cristiana». Pero Aidiana se negaba a responder cuando la llamaban María. Se quedaba callada, con la mirada perdida en las montañas que se veían a lo lejos. «Es terca como una mula», se quejaba doña Carmen. «Tal vez fue un error traerla». «Dale tiempo», respondía don Sebastián. «Los caballos salvajes también se resisten al principio, pero al final se domestican». Los primeros meses fueron los más duros. Aidiana no entendía por qué tenía que usar zapatos si sus pies estaban hechos para sentir la tierra. No entendía por qué tenía que dormir en una cama blanda cuando toda su vida había dormido en el suelo. No entendía por qué tenía que rezar a un Dios que no conocía cuando ella sabía que los espíritus vivían en las montañas, en los ríos, en el viento. Esperanza, una mujer zapoteca que trabajaba en las cocinas, fue la primera en mostrarle algo de bondad. «Ay, niña», le decía mientras le trenzaba el cabello. «Yo también extraño mi tierra. Pero hay que ser como el mezquite, doblegarse con el viento para no quebrarse». Esperanza le enseñó a Aidiana los trucos para sobrevivir en la hacienda. Cómo hacer que el trabajo pareciera más difícil de lo que era para que no le dieran más tareas. Cómo esconder comida para los días en que los castigos incluían quedarse sin cena. Cómo fingir que no entendía español cuando le convenía. «Pero también tienes que aprender», le aconsejaba Esperanza. «Aprende todo lo que puedas. Las letras, los números, cómo hablan los patrones. El conocimiento es como un cuchillo. Puede ser tu mejor arma o tu peor enemiga, dependiendo de cómo lo uses». Aidiana siguió el consejo. Durante el día fingía ser la niña sumisa que querían que fuera, pero por las noches, cuando todos dormían, practicaba escribir en la tierra del patio las letras que había aprendido. Memorizaba las oraciones en latín que Sor Esperanza les enseñaba, no porque creyera en ellas, sino porque entendía que el conocimiento era poder. Amigos, ¿no les parece increíble cómo esta niña, a pesar de todo el dolor, nunca perdió su esencia? A veces la vida nos pone pruebas muy duras, pero como decía mi abuelita, el que persevera, alcanza. Si están disfrutando esta historia, no olviden comentar qué les está pareciendo. Sus comentarios me dan mucha motivación para seguir contándoles estas historias que nos enseñan tanto sobre la fortaleza del espíritu humano. La semilla del conocimiento. Pasaron 3 años. Aidiana, que seguía negándose a responder al nombre de María, había crecido y se había convertido en una adolescente de 15 años. Su cuerpo había cambiado, pero su espíritu apache permanecía intacto, oculto bajo capas de obediencia fingida. Don Sebastián estaba satisfecho con su experimento. La niña había aprendido a leer y escribir mejor que muchos de sus propios hijos. Hablaba español sin acento, sabía bordar, cocinar y comportarse como una señorita. Para él, era la prueba viviente de que la civilización podía triunfar sobre la barbarie. Pero lo que don Sebastián no sabía era que Aidiana había estado aprendiendo mucho más de lo que él imaginaba. Durante esos 3 años, había observado todo. Había visto cómo doctor Ramírez, el médico de la hacienda, trataba a los enfermos. Había memorizado los nombres de las medicinas que usaba, había notado qué remedios funcionaban y cuáles no. Cuando el doctor no estaba, ella ayudaba a Esperanza a cuidar a los peones enfermos, aplicando en secreto los conocimientos que había aprendido de su madre combinados con lo que había observado de la medicina de los blancos. «Tienes manos de curandera», le decía Esperanza cuando Aidiana lograba bajar la fiebre de algún niño enfermo. «Es como si llevaras la medicina en la sangre». Una noche, mientras ayudaba a atender a una mujer que había tenido un parto difícil, Aidiana se dio cuenta de algo que cambiaría su vida para siempre. Los remedios de su madre,
Las hierbas del desierto, los rituales de sanación apache, funcionaban mejor que muchas de las medicinas del doctor. Pero los remedios del doctor también tenían su poder, especialmente para enfermedades que su pueblo no conocía. ¿Y si se pudieran combinar? Pensó. ¿Y si se pudiera usar lo mejor de ambos mundos? Esa noche, por primera vez en 3 años, Aidiana sintió algo parecido a la esperanza. Tal vez su destino no era ser una esclava para siempre. Tal vez todo ese sufrimiento tenía un propósito. Comenzó a hacer preguntas más inteligentes al doctor Ramírez. Fingía curiosidad inocente, pero en realidad estaba absorbiendo conocimientos como una esponja seca absorbe el agua. Doctor, ¿por qué esta medicina funciona para la fiebre pero no para el dolor de estómago? ¿Cómo sabe usted qué cantidad dar a cada persona? ¿Qué pasa si alguien toma demasiada medicina? El doctor, halagado por la atención de la joven, comenzó a explicarle conceptos básicos de medicina. Le habló de los humores del cuerpo, de la importancia de la higiene, de cómo las enfermedades se propagaban de persona a persona. Aidiana absorbía todo, lo combinaba con los conocimientos ancestrales de su madre y comenzó a desarrollar su propia comprensión de la medicina. Era como si estuviera construyendo un puente entre 2 mundos. Pero el destino tenía otros planes para ella. La fuga del corazón libre. En el otoño de 1850, llegó a la hacienda un grupo de comerciantes estadounidenses. Entre ellos venía James Morrison, un hombre joven de ojos azules y cabello rubio que trabajaba como intérprete y guía. Morrison había vivido varios años entre los apaches, había aprendido su idioma y conocía sus costumbres. Cuando vio a Aidiana, algo en su mirada le resultó familiar. «Esa muchacha es apache», le dijo a don Sebastián durante la cena. «Puedo verlo en sus ojos, en la forma como camina». «Era apache», corrigió don Sebastián. «Ahora es una joven civilizada. Mi mayor éxito». Pero Morrison no estaba convencido. Esa noche, cuando Aidiana servía la cena, él le habló en apache. «Dagoté, hola, hermana. ¿Cómo te llamas realmente?» Aidiana casi dejó caer la bandeja. Hacía años que no escuchaba su idioma natal. Las lágrimas se agolparon en sus ojos. «Aidiana», susurró, tan bajo que solo él pudo escucharla. «Flor eterna», tradujo Morrison. «Un nombre hermoso para una mujer hermosa». Esa noche, Morrison buscó a Aidiana en las cocinas. «Tu pueblo te está buscando», le dijo. «Tu madre nunca dejó de preguntar por ti. Dice que eres la única que puede salvar a la banda». «¿Salvar? ¿De qué?» «Una enfermedad extraña llegó con los mineros. Los ancianos mueren, los niños se debilitan. Los curanderos tradicionales no pueden hacer nada. Tu madre dice que tú tienes el conocimiento de ambos mundos, que eres la única esperanza». Aidiana sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su pueblo, su madre, estaban sufriendo mientras ella vivía relativamente cómoda en la hacienda. «¿Cómo puedo escapar?», preguntó. «Mañana partimos hacia el norte. Si quieres venir, tienes que estar lista. Pero piénsalo bien. Si te atrapan, don Sebastián no va a ser tan benevolente la próxima vez». Aidiana no necesitaba pensarlo. Esa noche, mientras todos dormían, empacó sus pocas pertenencias. Se puso el collar de turquesas que había mantenido escondido durante todos esos años y escribió una carta para Esperanza. «Hermana del corazón, gracias por cuidarme como una madre. Tengo que regresar con mi pueblo. Están enfermos y me necesitan. Si algún día nos volvemos a ver, sabrás que cumplí mi destino. Cuídate mucho. Tu hermana que te quiere, Aidiana». Al amanecer, cuando los comerciantes partieron, Aidiana iba escondida en una de las carretas, cubierta con mantas y sacos de grano. Su corazón latía tan fuerte que temía que alguien lo escuchara. Cuando se dieron cuenta de su fuga, ya era demasiado tarde. Don Sebastián envió jinetes a perseguirla, pero Morrison conocía el desierto mejor que nadie,
y para cuando los perseguidores regresaron con las manos vacías, Aidiana ya estaba a 2 días de camino hacia las montañas de su infancia. 5 años, murmuró mientras veía las montañas acercarse. 5 años esperando este momento. ¡Órale! ¿Sintieron esa emoción cuando Aidiana finalmente escapó? Yo me puse la piel chinita. A veces la vida nos separa de los nuestros, pero el amor verdadero siempre encuentra la manera de reunirnos. Si esta historia los está emocionando tanto como a mí, no olviden darle like y compartirla con sus amigos. Estas historias de valor y determinación necesitan ser contadas. El regreso de la hija perdida. El campamento Apache había cambiado mucho en 5 años. Donde antes había B-Cubes prósperos y niños jugando, ahora Aidiana encontró refugios improvisados y rostros demacrados por la enfermedad. La epidemia había llegado 3 meses antes con un grupo de mineros que buscaban oro en las montañas sagradas. Al principio, solo algunos ancianos se enfermaron con fiebre alta y una tos terrible. Pero la enfermedad se extendió como fuego en pastizal seco. Mangas Coloradas había muerto 2 semanas antes del regreso de Aidiana. Cochise el menor, su padre, estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Pero cuando vio a su hija acercarse al campamento, sus ojos se iluminaron como estrellas en la noche. Aidiana, susurró. Sabía que regresarías. Papá, dijo ella, y se abrazaron con la desesperación de quienes se reencuentran después de creer que nunca más se verían. Itzel salió de uno de los B-Cubes, y Aidiana casi no la reconoció. Su madre había envejecido 20 años en 5. Su cabello, antes negro como la obsidiana, ahora era completamente blanco. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, y sus manos temblaban. «Mi niña», dijo Itzel, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Mi flor eterna ha regresado». Se abrazaron, y Aidiana sintió que una parte de su alma que había estado rota durante 5 años finalmente se sanaba. «Mamá, ¿qué enfermedad es esta?», preguntó Aidiana después de los primeros momentos de reencuentro. «No lo sabemos», respondió Itzel. «Los curanderos han probado todas las medicinas tradicionales. Hemos hecho todas las ceremonias. Pero la enfermedad es más fuerte. Es como si viniera de otro mundo». Aidiana recorrió el campamento, examinando a los enfermos. Reconoció inmediatamente los síntomas: fiebre alta, tos con sangre, dificultad para respirar, debilidad extrema. Era tuberculosis, una enfermedad que había visto en la hacienda y que sabía cómo tratar. Pero también vio algo más. La desnutrición y el estrés habían debilitado las defensas de su pueblo. La tuberculosis era solo la punta del iceberg. Su gente estaba muriendo de desesperanza tanto como de enfermedad. «Puedo ayudar», le dijo a su madre esa noche. «Pero necesito que confíen en mí. Voy a usar medicinas que no conocen, métodos que pueden parecer extraños. Los ancianos que quedan vivos no van a aceptar fácilmente las medicinas del hombre blanco», le advirtió Itzel. «Entonces tendremos que combinar lo viejo con lo nuevo», respondió Aidiana. «Como el río que encuentra su camino entre las rocas». La medicina de 2 mundos. Aidiana sabía que tenía que actuar rápido, pero también con sabiduría. Si fracasaba, no solo morirían más personas, sino que perdería para siempre la confianza de su pueblo. Comenzó con los niños, porque sabía que los padres desesperados estarían dispuestos a probar cualquier cosa para salvar a sus hijos. Preparó un jarabe combinando corteza de sauce, que había aprendido a usar de su madre para bajar la fiebre, con extracto de eucalipto que había visto usar al doctor Ramírez para problemas respiratorios. «Abuela Nayeli», le dijo a la curandera más anciana del grupo, «necesito tu ayuda. Esta medicina va a funcionar mejor si la bendices con las oraciones tradicionales». La anciana, que al principio había visto con desconfianza los métodos de Aidiana, se sintió honrada de que la joven pidiera su participación. Juntas, prepararon las medicinas mientras Nayeli cantaba las canciones de sanación que habían sido transmitidas de generación en generación. El primer niño que trataron era Pequeño Lobo, de apenas 6 años,
que estaba tan débil que sus padres ya habían comenzado a prepararse para su muerte. Aidiana le dio el jarabe cada 4 horas, lo mantuvo abrigado pero con aire fresco, y le preparó caldos nutritivos con las hierbas que su madre le había enseñado. Al tercer día, la fiebre de pequeño Lobo bajó. Al quinto día, dejó de toser sangre. Al séptimo día, se sentó y pidió comida. «Es un milagro», susurraron las mujeres. «No es un milagro», respondió Aidiana. «Es medicina. La medicina de nuestros ancestros combinada con el conocimiento que aprendí en el mundo de los blancos». Palabra por palabra, el éxito se extendió por el campamento. Más familias comenzaron a llevar a sus enfermos con Aidiana. Ella trabajaba día y noche, preparando medicinas, cuidando pacientes, enseñando a otras mujeres cómo aplicar los tratamientos. Pero no todos estaban contentos con los métodos de Aidiana. Lobo Gris, uno de los guerreros más respetados y hermano del difunto Mangas Coloradas, se oponía abiertamente a los tratamientos. «Esta mujer ha sido contaminada por los blancos», decía en las reuniones del consejo. «Está usando sus medicinas diabólicas en nuestro pueblo. ¿Cómo sabemos que no es una espía?» «Porque está salvando vidas», respondía Cochise el menor, defendiendo a su hija. «Mira a los niños que ya están sanos. Mira a los ancianos que han recuperado las fuerzas». «Los espíritus están enojados», insistía Lobo Gris. «Por eso llegó esta enfermedad. Y ahora ella quiere que abandonemos nuestras tradiciones por completo». La tensión llegó a su punto máximo cuando Águila Dorada, la esposa de Lobo Gris, enfermó gravemente. El guerrero se negó a que Aidiana la tratara, insistiendo en que solo los métodos tradicionales podían salvarla. Durante 3 días, los curanderos tradicionales aplicaron todos sus conocimientos. Hicieron ceremonias, prepararon las medicinas ancestrales, cantaron las canciones sagradas. Pero Águila Dorada empeoraba cada hora. En la madrugada del 4.º día, Lobo Gris llegó al bicub de Aidiana con su esposa en brazos. «Sálvala», le suplicó, con lágrimas en los ojos. «Haz lo que tengas que hacer, pero sálvala». Aidiana trabajó toda la noche. Águila Dorada estaba muy grave, pero no era demasiado tarde. Aplicó todos sus conocimientos, combinó las medicinas más potentes y pidió a su madre que realizara la ceremonia de sanación más poderosa que conocía. Al amanecer, Águila Dorada abrió los ojos y sonrió. Lobo Gris se arrodilló frente a Aidiana. «Perdóname», le dijo. «Estaba cegado por el miedo y el orgullo. Tú no has abandonado nuestras tradiciones. Las has hecho más fuertes». «Ay, amigos, ¿no les da mucho gusto ver cómo Aidiana logró unir a su pueblo? A veces los cambios dan miedo, pero cuando vienen del amor y la sabiduría, pueden ser una bendición». Si están disfrutando esta historia tanto como yo disfruto contársela, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Vamos llegando a la parte más emocionante. La prueba del liderazgo. Con la epidemia controlada, Aidiana se había ganado el respeto de todo el pueblo. Pero el verdadero desafío estaba por llegar. Una mañana, mientras preparaba medicinas para los últimos enfermos, llegó al campamento un grupo de soldados estadounidenses bajo el mando del capitán Williams. Venían con una propuesta que sonaría familiar para cualquiera que conociera la historia de los pueblos nativos americanos. «El gobierno de Estados Unidos ha decidido crear una reservación para los apaches», anunció el capitán. «Será en tierras fértiles, con agua abundante. Tendrán casas, escuelas y aprenderán oficios útiles. Pero deben abandonar estas montañas y venir con nosotros». Los guerreros que quedaban se pusieron tensos. Conocían las historias de otras tribus que habían sido llevadas a reservaciones. Sabían que tierras fértiles generalmente significaba desiertos áridos y que casas significaba prisiones. «¿Y si nos negamos?», preguntó Lobo Gris. «Entonces tendremos que usar la fuerza», respondió el capitán con frialdad. «Tienen una semana para decidir». Después de que los soldados se fueron, el consejo se reunió para discutir qué hacer.
Los ancianos estaban divididos. Algunos creían que era mejor aceptar la propuesta y tratar de sobrevivir en la reservación. Otros preferían morir luchando antes que perder su libertad. «Necesitamos un líder», dijo Águila Blanca, uno de los ancianos más respetados. «Alguien que pueda guiarnos en estos tiempos difíciles». «Lobo Gris es nuestro guerrero más fuerte», sugirió alguien. «Pero la fuerza sola no va a salvarnos de los cañones del ejército», respondió otro. «Aidiana», dijo de repente Águila Blanca. «Ella nos salvó de la enfermedad. Conoce los dos mundos. Tal vez pueda encontrar una tercera opción». Hubo murmullos de sorpresa. Una mujer líder era algo inusual, aunque no imposible en la cultura apache. «Yo no soy guerrera», dijo Aidiana. «Soy curandera». «Precisamente», respondió Águila Blanca. «Los guerreros saben cómo morir con honor. Pero tú sabes cómo vivir con sabiduría». Esa noche, Aidiana no pudo dormir. Caminó hasta la cima de la montaña sagrada, donde su madre la había llevado de niña para enseñarle sobre las plantas medicinales. Allí, bajo las estrellas, buscó la respuesta. «Usen, abuelo», murmuró, dirigiéndose al espíritu de la montaña. «Muéstrame el camino». El viento sopló entre los pinos, y Aidiana sintió una presencia familiar. Era como si su madre, su abuela, todas las mujeres de su linaje estuvieran allí con ella. «La respuesta no está en luchar ni en rendirse», pensó. «Está en encontrar una tercera opción». Al amanecer, Aidiana regresó al campamento con un plan. La estrategia de la serpiente sabia. «Vamos a dividirnos», anunció Aidiana en la reunión del consejo. «Pero no como los soldados esperan». Los ancianos la miraron con curiosidad. Los más ancianos, los enfermos, las mujeres embarazadas y los niños pequeños irán a la reservación, continuó. «Allí estarán seguros, tendrán comida y medicinas. Pero los jóvenes, los guerreros, los que pueden sobrevivir en las montañas, se quedarán aquí». «¿Dividir a las familias?», preguntó Lobo Gris con horror. «Temporalmente», aclaró Aidiana, «hasta que encontremos una solución permanente. Los que vayan a la reservación serán nuestros ojos y oídos. Aprenderán el idioma de los blancos, sus leyes, sus costumbres. Los que se queden en las montañas mantendrán vivas nuestras tradiciones y buscarán aliados». «¿Aliados?», preguntó Águila Blanca. «Hay otros pueblos que también están siendo presionados por el gobierno estadounidense. Los navajos, los comanches, incluso algunos mexicanos que perdieron sus tierras. Si nos unimos, seremos más fuertes». «Es una estrategia arriesgada», dijo uno de los ancianos. «Todas las estrategias son arriesgadas en tiempos como estos», respondió Aidiana. «Pero esta nos da una oportunidad de sobrevivir como pueblo, no solo como individuos». El plan de Aidiana era más complejo de lo que había explicado en el consejo. Ella misma iría a la reservación, pero no como prisionera, sino como espía. Usaría sus conocimientos médicos para ganarse la confianza de los administradores blancos y desde adentro trabajaría para mejorar las condiciones de su pueblo. Mientras tanto, Lobo Gris lideraría a los guerreros que se quedarían en las montañas. Mantendrían contacto secreto con los de la reservación, y cuando llegara el momento adecuado, todos se reunirían para reclamar sus tierras ancestrales. «Es peligroso», respondió Itzel. «Si descubren el plan». «Si no hacemos nada, moriremos de todas formas», dijo Aidiana. «Al menos así tenemos una oportunidad». Cuando el capitán Williams regresó una semana después, se encontró con una sorpresa. La mitad de la banda apache estaba dispuesta a ir a la reservación voluntariamente, liderada por una joven que hablaba inglés perfectamente y que había demostrado ser una curandera excepcional. «Muy inteligente», pensó el capitán. «Esta mujer entiende que la resistencia es inútil». Pero Aidiana tenía sus propios planes, y el capitán Williams estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la salvaje domesticada. El juego de las sombras.
La reservación de San Carlos era exactamente lo que Aidiana había esperado, un lugar árido y desolado donde el gobierno estadounidense había decidido civilizar a los apaches. Las casas eran barracones de madera mal construidos, la comida era escasa y de mala calidad, y los administradores trataban a los nativos como niños problemáticos. Pero Aidiana no había venido a quejarse. Había venido a trabajar. Se presentó ante M.R. Henderson, el administrador de la reservación, como una mujer apache educada que quería ayudar a su pueblo a adaptarse a la vida civilizada. Sé leer y escribir en inglés y español, le dijo. Tengo conocimientos médicos. Puedo ser útil como intérprete y enfermera. Henderson, un hombre de mediana edad que veía su trabajo en la reservación como un castigo, se sintió aliviado de encontrar a alguien que pudiera ayudarle a mantener el orden. Muy bien, le dijo. Pero cualquier problema, cualquier signo de rebeldía, irás directo a la cárcel. Entiendo perfectamente, respondió Aidiana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante los primeros meses, Aidiana se comportó como la apache domesticada perfecta. Ayudaba a los enfermos, traducía para los administradores, y parecía estar completamente adaptada a la vida en la reservación. Pero por las noches, cuando los guardias dormían, Aidiana trabajaba en su verdadero proyecto. Había identificado a los líderes naturales entre los apaches de la reservación. Hombres y mujeres que, a pesar de estar prisioneros, mantenían vivo el espíritu de resistencia. Lentamente, cuidadosamente, comenzó a organizarlos. No estamos aquí para quedarnos, les decía en reuniones secretas. Estamos aquí para aprender, para conocer a nuestros enemigos, para prepararnos. También estableció una red de comunicación con los guerreros que habían permanecido en las montañas. Usaba a los comerciantes mexicanos que visitaban la reservación, a los vaqueros que pasaban por la zona, incluso a algunos soldados descontentos que simpatizaban con la causa apache. Los mensajes viajaban codificados en canciones tradicionales, en patrones de bordado, en la forma como se colocaban las piedras alrededor de las fogatas. Los administradores blancos veían actividades inofensivas de salvajes nostálgicos, pero en realidad estaban presenciando una sofisticada operación de inteligencia. Mientras tanto, Aidiana también trabajaba para mejorar las condiciones en la reservación. Usó sus conocimientos médicos para reducir la mortalidad infantil, negoció con Henderson para conseguir mejor comida, y estableció una escuela donde los niños apaches aprendían inglés y matemáticas junto con las tradiciones de su pueblo. Esta mujer es excepcional, escribió Henderson en sus reportes al gobierno. Ha logrado más en 6 meses que todos mis predecesores en años. Los apaches la respetan, y ella mantiene el orden mejor que cualquier soldado. Lo que Henderson no sabía era que Aidiana estaba jugando un juego mucho más complejo. Cada mejora que conseguía para su pueblo, cada muestra de cooperación con las autoridades, era en realidad una pieza en un tablero de ajedrez que solo ella podía ver completo. ¡Órale! ¡Qué mujer tan inteligente! Aidiana estaba jugando ajedrez mientras los demás jugaban damas. A veces la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en la mente. Si están emocionados por saber cómo termina esta historia, no olviden darle like y compartir el video. Ya casi llegamos al final y les aseguro que no se van a arrepentir. El regreso de la tormenta. 2 años después de llegar a la reservación, Aidiana recibió un mensaje que cambiaría todo. Lobo Gris le informaba que habían encontrado aliados inesperados, un grupo de rancheros mexicanos que también habían perdido sus tierras por las políticas expansionistas estadounidenses y una banda de comanches que habían escapado de su propia reservación. Es el momento, decía el mensaje codificado. La tormenta está lista para desatarse. Pero Aidiana sabía que una rebelión armada sería un suicidio. Los apaches y sus aliados podrían ganar algunas batallas, pero al final serían aplastados por la superioridad numérica y tecnológica del ejército estadounidense. Tenía que encontrar otra manera. La oportunidad llegó cuando M.R. Patterson, un inspector del gobierno federal, visitó la reservación para evaluar el progreso de la civilización apache.
Patterson era un hombre idealista que realmente creía en la posibilidad de integrar a los pueblos nativos en la sociedad estadounidense. Cuando vio el trabajo que Aidiana había hecho, la reducción de la mortalidad, la mejora en las condiciones de vida, la educación de los niños, quedó impresionado. «Esta mujer es extraordinaria», le dijo a Henderson. «Deberíamos usarla como modelo para otras reservaciones». «Señor Patterson», le dijo Aidiana cuando tuvo la oportunidad de hablar con él a solas. «¿Puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto». «¿Cuál es realmente el objetivo del gobierno con las reservaciones? ¿Civilizarnos o controlarnos?» Patterson se sintió incómodo con la pregunta directa. «Civilizarlos, por supuesto. Integrarlos en la sociedad americana». «Entonces, ¿por qué no nos dan las herramientas para realmente integrarnos?», preguntó Aidiana. «¿Por qué no nos permiten comprar tierras, establecer negocios, enviar a nuestros hijos a las universidades?» «Bueno, eso requiere tiempo, preparación». «Señor Patterson», lo interrumpió Aidiana, «yo hablo 3 idiomas, sé leer y escribir, tengo conocimientos médicos que han salvado cientos de vidas. ¿Qué más necesito para demostrar que estoy civilizada?» Patterson no tenía respuesta. «Le propongo algo», continuó Aidiana. «Déjeme demostrar que los apaches pueden ser ciudadanos productivos. Permítame establecer una clínica médica fuera de la reservación, donde pueda atender tanto a blancos como a indios. Si fracaso, regresaré a la reservación sin protestar. Si tengo éxito, será la prueba de que su política de integración puede funcionar». Era una propuesta audaz, pero Patterson vio en ella una oportunidad de hacer historia. Si una apache podía convertirse en una ciudadana respetable, sería la justificación perfecta para las políticas gubernamentales. «Lo consideraré», le dijo. 3 meses después, Aidiana recibió un permiso especial para establecer una clínica en el pueblo de Tucson. Era la primera vez en la historia que un nativo americano recibía tal autorización. Pero Aidiana tenía planes que iban mucho más allá de una simple clínica médica. La curandera de Tucson. La clínica de Aidiana se convirtió rápidamente en el centro médico más respetado de Tucson. Su combinación única de medicina tradicional apache y conocimientos médicos occidentales producía resultados que otros doctores no podían igualar. Atendía a todos sin discriminación: blancos ricos, mexicanos pobres, soldados heridos, prostitutas enfermas, niños abandonados. Su reputación se extendió por todo el territorio de Arizona. La doctora Apache, como la llamaban, se había convertido en una leyenda viviente. Pero la clínica era solo la fachada de una operación mucho más compleja. Aidiana había establecido una red de comunicación que se extendía desde California hasta Texas, conectando a todos los pueblos nativos de la región. Información, medicinas y ocasionalmente personas fluían a través de esta red como sangre por las venas de un cuerpo gigantesco. También había comenzado a documentar sistemáticamente los abusos del gobierno contra los pueblos nativos. Cada testimonio, cada injusticia, cada violación de los tratados era cuidadosamente registrada y enviada a periodistas y políticos simpatizantes en Washington. «La pluma es más poderosa que la lanza», le había dicho una vez al lobo gris. «Pero hay que saber usarla». Su estrategia comenzó a dar frutos cuando el senador Morrison, hijo del comerciante que la había ayudado a escapar de la hacienda años antes, presentó en el Congreso un proyecto de ley para reformar el sistema de reservaciones. «Señores senadores», dijo Morrison en su discurso, «tengo aquí los testimonios de cientos de nativos americanos que demuestran que nuestras políticas actuales no solo son inhumanas, sino contraproducentes. Pero también tengo el ejemplo de una mujer apache que ha demostrado que la integración real es posible». El proyecto de ley no fue aprobado inmediatamente, pero inició un debate nacional sobre el tratamiento de los pueblos nativos. Mientras tanto, Aidiana continuaba con su trabajo en la clínica, pero también preparaba el golpe final de su estrategia. El último juego. En 1857, 10 años después de haber sido vendida como esclava, Aidiana recibió una invitación que cambiaría su vida para siempre.
El presidente James Buchanan quería conocer a la famosa doctora Apache que había causado tanto revuelo en Washington. Es una trampa, le advirtió Lobo Gris cuando se reunieron secretamente en las montañas. Quieren usarte para justificar sus políticas. Tal vez, respondió Aidiana. Pero también es una oportunidad. Nunca antes un Apache ha tenido la oportunidad de hablar directamente con el Gran Padre Blanco. ¿Y qué vas a decirle? La verdad. Toda la verdad. El viaje a Washington fue como un sueño extraño para Aidiana. 10 años antes había sido una esclava. Ahora viajaba en tren de primera clase, vestida como una dama de la alta sociedad, pero con el collar de turquesas de su madre brillando en su cuello. La reunión con el presidente Buchanan fue en el despacho oval. Aidiana entró con la dignidad de una reina apache, pero con la sabiduría de alguien que había vivido en ambos mundos. «Señora, ¿cómo debo dirigirme a usted?», preguntó el presidente. «Doctora Aidiana Mendoza», respondió ella, usando el apellido de la hacienda donde había aprendido tanto. «Pero mi pueblo me conoce como Aidiana, que significa flor eterna. He oído hablar mucho de su trabajo. Dicen que ha logrado lo imposible, civilizar a los salvajes». Aidiana sintió la ira crecer en su pecho, pero mantuvo la calma. «Señor presidente, con todo respeto, mi pueblo no necesitaba ser civilizado. Necesitaba ser comprendido. Los apaches tenemos una civilización que es miles de años más antigua que la suya. Tenemos leyes, tradiciones, conocimientos médicos que han salvado miles de vidas. Lo que necesitábamos era justicia». El presidente Buchanan se removió incómodo en su silla. «Pero ustedes han estado en guerra constante con los colonos. ¿Y qué haría usted si extranjeros llegaran a su casa, mataran a su familia y le dijeran que ahora su hogar les pertenece?», respondió Aidiana con voz firme pero respetuosa. «Los apaches solo hemos defendido lo que es nuestro por derecho ancestral». Aidiana abrió una carpeta de cuero que había traído consigo. «Señor presidente, aquí tengo documentados más de 200 casos de violaciones a los tratados firmados entre su gobierno y los pueblos nativos. Masacres de mujeres y niños, robos de tierras, distribución de mantas infectadas con viruela. ¿Es esto lo que usted llama civilización?». Buchanan palideció. Sabía que muchas de esas acusaciones eran ciertas, pero nunca había sido confrontado tan directamente. «¿Qué propone usted entonces?», preguntó. «Propongo que cumplan los tratados que ya firmaron. Que nos den las herramientas para prosperar en lugar de encerrarnos en prisiones que llaman reservaciones. Que reconozcan que podemos ser ciudadanos productivos sin dejar de ser apaches». Es una propuesta interesante, pero el Congreso nunca la aprobaría. «Entonces haga que la aprueben», dijo Aidiana, y por primera vez en la conversación, su voz mostró la fuerza de acero que había heredado de generaciones de guerreros apaches. «Usted tiene el poder de cambiar la historia, señor presidente. Puede ser recordado como el hombre que trajo la paz y la justicia, o como otro más que perpetuó la injusticia». La reunión duró 3 horas. Cuando terminó, Buchanan había prometido considerar seriamente las propuestas de Aidiana. No era una victoria completa, pero era más de lo que cualquier líder nativo había conseguido antes. El círculo se cierra. Aidiana regresó a Arizona con una mezcla de esperanza y realismo. Sabía que los cambios políticos llevarían tiempo, pero también sabía que había plantado semillas que eventualmente darían fruto. Mientras tanto, tenía trabajo que hacer. La clínica de Tucson se había convertido en algo más que un centro médico. Era una escuela donde los jóvenes apaches aprendían tanto medicina occidental como tradicional. Era un refugio donde las familias separadas por las políticas gubernamentales podían reunirse temporalmente. Era un centro de comunicación que mantenía conectadas a todas las tribus de la región. Pero sobre todo, era un símbolo de que los apaches podían adaptarse y prosperar sin perder su identidad. Una tarde de primavera de 1858, mientras Aidiana atendía a una mujer mexicana que había tenido un parto difícil, llegó un visitante inesperado.
Era James Morrison, ahora convertido en senador, quien había viajado desde Washington con noticias importantes. Diana, le dijo con una sonrisa, el Congreso ha aprobado la Ley de Ciudadanía Nativa. Es un primer paso, pero es un paso real. La ley no era perfecta. Otorgaba ciudadanía solo a los nativos que pudieran demostrar civilización según los estándares blancos. Pero era un precedente histórico, y Diana sabía que podía usarlo como palanca para conseguir más cambios. Hay algo más, continuó Morrison. El presidente quiere nombrarte como la primera comisionada nativa de asuntos indígenas. Serías la voz oficial de todos los pueblos nativos ante el gobierno federal. Era una oportunidad increíble, pero también una responsabilidad abrumadora. Necesito pensarlo, respondió Diana. Esa noche, caminó hasta las montañas donde había pasado su infancia. Allí, bajo las mismas estrellas que había contemplado cuando era una niña, buscó la respuesta. El viento trajo voces familiares. Su madre, que había muerto el año anterior, parecía susurrarle al oído, «Hija mía, tu destino siempre fue ser un puente entre dos mundos». Su padre, Cochise el menor, que había fallecido 6 meses después que Itzel, parecía decirle, «Los apaches nunca se rinden. Y tú nunca has sido solo apache. Eres algo nuevo, algo que el mundo necesita». Al amanecer, Diana había tomado su decisión. La flor eterna. Diana aceptó el nombramiento como comisionada de asuntos indígenas, convirtiéndose en la primera mujer nativa americana en ocupar un cargo tan alto en el gobierno estadounidense. Su primer acto oficial fue establecer un programa de intercambio cultural donde jóvenes blancos vivían temporalmente en comunidades nativas, y jóvenes nativos estudiaban en universidades estadounidenses. La ignorancia es la madre de todos los prejuicios, decía en sus discursos. Cuando las personas se conocen realmente, es imposible que se odien. También estableció hospitales en las reservaciones, dirigidos por médicos nativos entrenados tanto en medicina occidental como tradicional. La mortalidad infantil en las reservaciones se redujo en un 60% en los primeros 5 años de su administración. Pero su logro más importante fue la creación del Consejo Intertribal, donde representantes de todas las tribus podían reunirse para discutir problemas comunes y presentar una voz unificada ante el gobierno. Separados somos débiles, les decía a los líderes tribales. Unidos somos una fuerza que nadie puede ignorar. Los años pasaron. Diana se casó con Dr. William Hayes, un médico irlandés que había llegado a trabajar en su clínica y se había enamorado tanto de ella como de su causa. Tuvieron 3 hijos, Itzel, Cochise y Esperanza, nombres que honraban tanto su herencia apache como las personas que habían marcado su vida. En 1875, a los 40 años, Diana escribió sus memorias, Entre dos mundos, la historia de una mujer apache. El libro se convirtió en un bestseller y cambió la percepción que muchos estadounidenses tenían de los pueblos nativos. No escribo para buscar lástima, decía en el prólogo. Escribo para que entiendan que somos pueblos con historia, cultura y dignidad. Somos diferentes, pero no inferiores. Somos el pasado de esta tierra, pero también podemos ser parte de su futuro. Amigos míos, ¿no les parece increíble cómo esta mujer transformó su dolor en propósito? A veces las pruebas más duras de la vida nos preparan para nuestra verdadera misión. Si esta historia los ha inspirado tanto como a mí, no olviden compartirla con sus seres queridos. Estas historias de superación necesitan ser contadas una y otra vez. El legado de la flor eterna. Diana murió en 1901, a los 66 años, rodeada de sus hijos, nietos y representantes de más de 20 tribus que habían venido a despedirse de la mujer que había cambiado sus vidas. Su funeral fue único en la historia estadounidense. Líderes tribales, senadores, médicos y gente común se reunieron para honrar a una mujer que había sido esclava, curandera, líder y finalmente, un símbolo de esperanza. El presidente Theodore Roosevelt asistió personalmente y dijo en su discurso, Diana Mendoza demostró que la grandeza no se mide por el origen, sino por el destino que uno forja con sus propias manos.
Pero tal vez el tributo más hermoso vino de Pequeño Lobo, el niño que había sido el primero en sanar con sus medicinas 50 años antes y que ahora era un respetado médico apache. Aidiana, dijo en apache, y luego tradujo para todos los presentes, significa flor eterna. Y eso es exactamente lo que ella fue. Una flor que nunca se marchitó, que siguió dando belleza y vida incluso en los terrenos más áridos. Hoy, más de un siglo después, el legado de Aidiana continúa. Los hospitales que estableció siguen funcionando. El Consejo Intertribal que creó sigue siendo la voz unificada de los pueblos nativos. Y su ejemplo sigue inspirando a personas de todas las razas y culturas que enfrentan la adversidad. En las montañas de Arizona, donde nació, hay una estatua de bronce que la representa con su collar de turquesas, mirando hacia el horizonte. La placa dice simplemente, Aidiana, flor eterna, curandera, líder, puente entre mundos. Pero para quienes conocen su historia completa, ella representa algo más profundo, la prueba de que el destino no está escrito en piedra, de que el amor puede triunfar sobre el odio, y de que una sola persona, armada con sabiduría y determinación, puede cambiar el mundo. Queridos amigos, la historia de Aidiana nos enseña que las pruebas más duras de la vida a menudo nos preparan para nuestro verdadero propósito. Ella pudo haber elegido el resentimiento, el odio, la venganza. En lugar de eso, eligió la sabiduría, la compasión y la construcción de puentes. En nuestros tiempos, cuando el mundo parece dividido por diferencias de raza, religión y cultura, la historia de Aidiana nos recuerda que es posible honrar nuestras raíces mientras construimos un futuro común. Como decía mi abuelita, las flores más hermosas crecen en la tierra que ha sido abonada con lágrimas. Aidiana fue esa flor eterna, que transformó el dolor en medicina, la injusticia en justicia y la división en unidad. Si esta historia los ha tocado el corazón, los invito a reflexionar, ¿qué puentes podemos construir en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos transformar nuestras pruebas en propósito? No olviden darle like a este video, suscribirse al canal y compartir esta historia con sus seres queridos. Porque las historias como la de Aidiana necesitan ser contadas una y otra vez, para recordarnos que siempre, siempre hay esperanza. Hasta la próxima, queridos amigos. Que la sabiduría de Aidiana los acompañe en su propio camino.